Entonces, lógicamente, al leerlo, igual tenemos la idea de que eso está fuera, ¿eh? Pero esto es algo que vamos a tener aquí muy dentro. Por ejemplo, una de las cosas que dice, la llamada confesión positiva ha invadido nuestras congregaciones. ¿Somos capaces de admitir eso? Sí. Como un ejemplo, por favor. Ahora lo voy a ver. Y su efecto radica entre una ligera influencia en nuestro vocabulario, o sea, nuestro, hasta una teología herética que tiene todas las marcas de un nuevo gnosticismo. Bien, Alfredo, lo que me ha ocurrido hoy. Nos saludamos después del tiempo de oración que han tenido, llega una hermana y me dice, Marcos, ¿cómo estás? Y yo digo, medio bien. Muy bien. Su respuesta a ti. ¿No? Ser positivo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mi expresión no es adecuada. Yo tengo que decir, muy bien. ¿No? Página 193. Esto es 193. 193. Segundo párrafo. Cuando la enseñanza de la confesión positiva indica que la admisión de debilidad es la aceptación de la derrota, que admitir una necesidad financiera es aceptar la pobreza y admitir la enfermedad es impedir la sanidad, se pasa mucho más allá y es contrario a la armonía de las Escrituras. Da después el texto donde Pablo admitió su debilidad, lo mismo que los discípulos reconocieron que tenían escasez ante la gran necesidad que había, y el siguiente párrafo dice, a ellos no les reprendía el Señor enseñándoles a cambiar sus confesiones negativas con unas confesiones positivas que contradijera la verdadera situación de los hechos. Afirmaron unas condiciones exactamente como eran, en vez de fingir que fueran de otra manera. Dios intervino en forma maravillosa, a pesar que hicieran lo que algunos llaman confesión negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vivimos en un entorno donde, y eso sí que ya vamos a empezar, donde suena mucho más espiritual un vocabulario como, ¿cómo estás? Gloria a Dios. Y si yo digo, estoy pasando crudo, me siento hecho polvo. Había hace tiempo una canción que decía así, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿De dónde viene eso? Tú no puedes declarar ese tipo de situaciones. No es adecuado para un hijo de Dios. ¿No? Pues eso es lo que estamos tratando, y en nuestro caso como pentecostales hay mucho de esto que lo tenemos, ¿vale? Entonces, pero muchísimo. Hay mucha proclamación, ¿no? Y tal. Entonces, hay aquí unas cosas que son importantes, que este tipo de movimiento de la fe, claro, nos suena afuera, nos suena del Maldonado, de la Ana Méndez, del Casluna, pero nosotros tenemos la teología correcta, nosotros, aquí, ¿vale? Y esto tiene que ver con... Bien, entonces, hay una base que es el conocimiento es por revelación del Espíritu Santo, ¿vale? Vamos a ver, no estoy negando
¿vale? Que el Espíritu Santo habla y revela hoy. Pero lo que vamos a ver es que es casi una cosa a costa de la otra. Lo veremos más adelante. Hay algo que se llama la identificación, que el proceso de la expiación casi se le atribuye al diablo en vez de a Jesús. La expiación está más relacionada con el diablo que con Dios. Lo veremos ahora más adelante. Y la tercera, que sí, digamos, está bastante metida, es la confesión positiva. Bien. Conocimiento por revelación. Es que lo que es de verdad, de valor, ¿vale?, en las Escrituras, está siendo revelado por el Espíritu de manera directa y personal a uno, ¿no? Y ahí nos puede, a ver, ¿cómo diría yo? Fijaos, ¿cuántas veces decimos, siento de Dios, Dios me ha dicho, lo que traigo, Dios me? No niego esas verdades, pero a lo que me refiero es como que suena más y mejor. Es decir, estaba buscando al Señor y Dios entonces me ha traído una palabra para, en vez de decir, estaba escudriñando la palabra y la palabra me ha hablado. No sé cómo decirlo. ¿Por qué? Porque lo que se pone en la balanza, cuando dice el conocimiento por los sentidos es lo que leo, lo que oigo, por la propia palabra, como que no es correcto. Y os voy a utilizar a vosotros, sin mencionar, pero a mí se me ha dicho que el conocimiento que yo impartía era humano carnal porque venía de mi intelecto. O sea, los sentidos, lo físico. Entonces, que eso es de segunda clase, porque lo que es de verdad es porque yo he recibido una visión o revelación espiritual. ¿Entendéis? Sí. Sí. ¿Eso es literal, real lo que has dicho, o eso es un ejemplo que tú has puesto? ¿Eso te ha pasado a ti? Un ejemplo literal. ¿Vosotros afirmáis eso? ¿A ellos le han comunicado que el ¿A conocimiento? ellos le han dicho eso de ti? No, y yo más o menos medio lo he percibido en algún momento. O sea, ¿qué me están diciendo? Que el verdadero conocimiento espiritual viene por revelación sobrenatural. Pero que el conocimiento que viene porque yo escudriño con mi intelecto en lo que la Escritura está diciendo, porque escudriño, miro, comparo, como Daniel, que estaba allí, de cuando él escudriñó las Escrituras y comprobó que se había cumplido el tiempo, no fue revelación, simplemente dice, lo pone. Y es más que ese pensamiento, además, viene relacionado con lo que has dicho antes. O sea, el pensamiento de tu ejemplo viene relacionado por tu falta de confesión positiva. Bien, ya hemos llegado a la conclusión. ¿Vale? Entonces, Ya tengo la película. ¿qué estoy diciendo? Que este tipo de situaciones no nos es ajeno. Y yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque yo no voy de victoria en victoria. Yo no traigo ese... Sí, soy muy llano, muy natural. Por cierto, ahora que digo esta frase, una vez escuché, y eso me gustó, alguien que dijo, y si no me recuerdo mal, fue Juan Carlos Expósito, hace muchos años, dijo, hay que ser naturalmente espirituales y espiritualmente naturales. Cuando nosotros a veces separamos, no, es que ser espiritual es esto,
poner cara de Jesús, de ojos azules, recién salió de la ducha y con cara bobo. Eso es ser espiritual. Yo me lo imagino a Jesús también arremangándose y estar ahí bregado, o sea, con los pies en la tierra. Otro de los elementos que vamos a ver después y que tiene que ver con precisamente la separación del hombre. Bueno, yo me estoy saliendo pero al final lo vais a leer, ¿no? Es el concepto del hombre. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Pero que esos tres, esa trinidad, si me aceptáis el término, forman una unidad casi indisoluble, porque es el hombre ¿vale? Este tipo de movimiento de la fe, realmente esa trinidad o tricotomía la separan e independizan, de manera que el espíritu sí es el que se relaciona con Dios y que puede estar muy aparte, y que cuerpo y alma rivalizan con ese espíritu. Y entonces dicen, cuando tú renuevas tu mente y tu mente se pone a disposición del espíritu, el espíritu ordena, gobierna sobre tus emociones, sobre tu cuerpo, sobre las circunstancias que te rodean. Entonces, por la revelación espiritual, la mente y el espíritu declaran, proclaman, crean cambios de tus circunstancias. Entonces, está muy relacionado el concepto del hombre, el concepto de que la materia, lo humano es malo y que lo que de verdad vale es lo espiritual, la revelación, el conocimiento, porque vamos escalando. Eso era gnosticismo. Pero ¿qué pasa? El problema es que como está dentro, nos va a doler reconocer que eso es nuestro y es un problema. Es más fácil decir, los mormones, vaya cacao que tienen con los dioses, que si antes de ser dioses fueron hombres y que mismo Jesús y que tal y que cual. Pero esto es nuestro. Esto no está fuera, eso está aquí dentro, ¿vale? Entonces, el concepto, el verdadero conocimiento, el que vale, es el que viene por revelación espiritual. Todo otro conocimiento, le llaman de los sentidos, ¿pero qué es? La mente, la realidad, lo que nos rodea, la experiencia física. Eso no vale. ¿Vale? La realidad no se puede experimentar a través de los sentidos, o sea, lo físico, lo humano, sino solamente es por el espíritu. La materia, la carne, todo es malo, por lo tanto, lo experimental tiene que ser ignorado. Cuando yo estudiaba filosofía en el instituto, había una cosa interesante, y es que había un filósofo, no me acuerdo qué era, que decía, si tú pones una tortuga aquí, y la tortuga echa a andar, y tú la persigues, dice, nunca tú podrás coger la tortuga. ¿Qué es eso? Cojo la tortuga y la tengo aquí. Y dice, no, eso es una impresión irreal de tus sentidos. Y te demostraba el por qué lo que tú experimentabas al cogerla, decir, era irreal. ¿Por qué? Porque decía, si la tortuga está allí, tú estás aquí, antes de llegar ahí tienes que llegar a la mitad, ¿cierto? Antes de llegar a esa mitad, tienes que llegar a la mitad de la mitad. Y así, de manera infinita. Como el hombre no puede traspasar lo infinito porque es finito, eso que tú dices, yo cojo a la tortuga, es un error transmitido por tu sentido, porque el hombre finito no puede traspasar lo infinito. Con la tortuga en la mano. Pero ¿qué pasa? Eso es la proclamación, confesión positiva. ¿Qué es eso? Tú dices, estoy resfriado, tengo una mojarera, tal. No. Di y proclama, yo estoy sano. Yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Pero es que me caen los mocos. No. Tú confiesas que tú estás sano.
pero tengo los síntomas. Tú estás sano. O sea, que lo que vale es lo que tú estás creyendo y confesando, porque eso es lo real. Cuando hemos visto lo de creciendo en gracia, ¿qué es lo que te dice? Yo con la nueva revelación en mi mente, eso es lo real, la revelación que yo tengo. Y mi mente le dice a lo que los sentidos me dicen, eso no es verdad. No hay pecado, no hay enfermedad. Eso es irreal. Mi conocimiento es lo verdadero. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Claro, lo vemos en Creciendo en Gracia, ese que está chalado. Pero nosotros declaramos y proclamamos y confesamos. Y si alguien dice, pues, hermano, ¿me explico? Entonces, los espirituales dicen, la materia, la carne, lo que experimentamos y vivimos, eso es malo. Ahora, las experiencias sobrenaturales, espirituales, eso es lo que vale. ¿Vale? El mundo físico tiene que ser ignorado. Solo transmite señales falsas que vienen de Satanás. O sea, Satanás nos está engañando con lo que percibimos de manera natural. Pero como el Señor me hace ver lo que es verdad, yo con mi declaración rechazo el engaño de Satanás. No estoy enfermo. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el sentido de... Eso, no me veo enfermo, no. Bien. Dice, Dios atiende las palabras del creyente fideísta. ¿Qué es eso? El creyente fideísta. Bien. El fideísmo tiene que ver con la fe. El fideísmo dice, la fe que yo tengo es lo que mueve a Dios a actuar. No sé si me explico. O sea, Dios responde y actúa en respuesta a mi fe. Por eso, cuando yo declaro en fe, le toco las fibras a Dios y Dios actúa. Por lo tanto, depende de mi fe que Dios se mueva o no se mueva. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, este concepto de fideísmo es, la fe es lo que arranca el mover de Dios. ¿Vale? Y Dios, de alguna manera, a ver cómo lo digo, porque lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ver. La base del pacto. No sigue esto de aquí, lo vais a ver después. La base del pacto. Bien. Hay que conocer las leyes espirituales. Las leyes espirituales son lo que algunos llaman los principios bíblicos. Como por ejemplo, lo curioso es que esas leyes espirituales son escogidas de todo lo que hay, y yo cojo X paquete de leyes, lo declaro los principios de Dios, que son la base de mi fe. Como por ejemplo, todo lo que pidierais al Padre creyendo, lo recibiréis. Eso es una ley. Como es una ley que está en la palabra de Dios, y Dios está obligado a cumplir su palabra, entonces cuando yo creo, tengo fe y reclamo una ley espiritual, Dios está atado a cumplir esa ley espiritual. ¿Me seguís? Entonces, claro, si yo no tengo fe, no puedo reclamar. Fijaos que utilizo las palabras que son importantes, porque nosotros reclamamos que Dios haga recordándole una ley, y tengo fe de que eso se va a cumplir, y por tanto Dios tiene que.
Entonces, ahí hay una serie de conceptos. Entonces, lo que ellos llaman leyes espirituales son elementos escogidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso constituye mi paquete de ley y Dios está obligado a cumplir su ley reflejada ahí. Lo curioso es que también, como en el Antiguo Pacto, cuando se habla de ley, el énfasis se pone en la persona. No sé si me explico, porque está relacionado con según tu fe, así será hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no llego a tener fe, no soy capaz de arrancar el mover de Dios. Entonces, tú tendrás según tu fe. Entonces, es un poco el peso de la ley que pone el énfasis en quién. No en la grandeza y soberanía de Dios, sino en si yo llego o no llego. Entonces, es una tiranía a la propia persona. Porque, se puede decir, a quien le funcione, digamos, el sistema, y más adelante se ve de que dicen, una de las pruebas es, todo principio bíblico tiene que ser universal. O sea, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo, ¿no? Eso para mí es una ley, un principio bíblico. Se cumple en España, se cumple en África, en Groenlandia y hasta con los pigmeos y con... O sea, es universal. Ahora bien, si esta ley de la prosperidad fuera universal, yo puedo ir a esos países que se están muriendo de hambre y declaro, proclamo y libero y hay abundancia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué solamente esto funciona en los lugares donde hay opulencia? Entonces no es universal. ¿Me explico? Entonces, la base del pacto es, yo he escogido X leyes, formo un paquete, yo lo creo y reclamo a Dios el cumplimiento. Y Dios está atado a cumplir eso. ¿Vale? Conocimiento de derechos y privilegios bajo el pacto. Lo curioso es también el vocabulario que dice, esos son tus derechos. O sea, es un derecho que yo tengo a tener salud, a tener economía. Es un derecho. Por eso yo reclamo mi derecho. O sea, ¿os dais cuenta el contexto? No es que yo digo, Señor, como dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, dámelo el pan. No, no. Yo declaro provisión. Soy tu Hijo. Yo creo, yo proclamo, yo reclamo. Y por tanto, puedes tener lo que reclames. Es que es tan distinto cuando uno ruega a Dios a cuando uno reclama a Dios. Yo reclamo de lo que yo tengo derecho, ¿o no? Cuando tenemos un problema en la sociedad y tal. No, tú ve y reclama, es tu derecho. Ahora, cuando no es un derecho, tú vas y lo pides, y si hay en gracia en el ayuntamiento, donde sea, pues te lo dan. Pero, ¿entendéis la diferencia del vocabulario? Entonces, tiene que ver con una posición que tiene el creyente en cómo toma la Escritura, ¿dónde me pongo yo en relación a Dios? Cuando yo declaro y proclamo, estoy haciendo a Dios siervo de mis palabras, porque yo estoy declarando y proclamando. En vez de decir, Dios, te presento esta necesidad, haz tú, yo te ruego que tú hagas, que tú cambies, pero tú haces. Entonces, realmente nos posiciona en relación a Dios. Importa la ley. ¿Por qué? Porque la gracia, ¿qué es la gracia?
La gracia es algo inmerecido, ¿cierto? La ley me da a mí un derecho que yo reclamo. Entonces, hay una actitud. ¿No os habéis dado cuenta realmente? Uno de los efectos cuando uno habla con gente así es la actitud avasalladora. Porque son superiores. A mí no me vayáis a tratar como una carmelita de los pies descalzos. O sea, yo soy alguien. Y yo voy entonces como embajador del rey. Yo soy alguien. Entonces, no hay gracia. La gracia es decir, Señor, una actitud, disposición muy distinta. Usamos a Dios para nuestro beneficio y la palabra como medio de poder. ¿Qué es eso? Al coger la Escritura y declarar confesando qué tal, es casi como un objeto mágico de poder. ¿Estoy diciendo que la palabra no tiene poder? No, es el cómo utilizo eso. Hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo venció Jesús a Satanás en las tentaciones? Con la propia palabra. Hay poder, hay victoria en la palabra. Pero, ¿entendéis? No. Yo declaro sanidad porque tu palabra dice. Sí, es cierto, pero no hay ese ruego. Yo utilizo entonces como mi varita mágica, que es la palabra. Entonces, hay un uso un tanto distinto de esos elementos. Seguimos con el fideísmo diciendo que, por eso, cuando estamos viendo esto, no penséis que es mi teología, simplemente que estoy expresando lo que viene aquí, ¿no? Y casi me alegra, digamos, que esté reflejado aquí, porque si no uno diría, Marcos, tío, te estás pasando 4 pueblos, ¿no? Entonces, el fideísmo, porque es que hay frases que son fuertes, como esto, Dios se obliga a atender las peticiones del creyente. ¿Qué he dicho yo antes? Que nosotros con nuestra fe hacemos que Dios obre y se ve casi atado a tener que responder a nuestra fe. Que conviertes a Dios, o sea, tú vas delante y como tú vas declarando y proclamando, tú obras, tú creas con tu palabra. O sea, por eso el concepto que está tomado, lo comentábamos antes, eso te lo perdiste, el movimiento de la fe dice, Dios creó todo lo que hay por medio de la palabra. Dios dijo y fue hecho, o sea, creó. Entonces te dice, cuando tú naces de nuevo, tú eres semejante a Dios. Y eso lo veremos más adelante, que uno de los problemas es que nos hace a nosotros casi divinos. Y de tal manera, igual que Dios creó con su palabra, tú creas con la proclamación de tu boca. Por eso cuando tú declaras en fe, cuando tú proclamas, tú creas. Entonces, ¿qué pasa? Has pasado de que sea Dios el creador a que tú vas con esa autoridad delegada de Dios y tú vas proclamando, haciendo, creando. Y Dios entonces se convierte en el ejecutor de eso que tú vas creando. Con lo cual lo estás convirtiendo a Él en, perdóname la expresión, tu perrito faldero. Porque tú vas, en vez de decir, Señor, ¿qué quieres que se haga? Ahora yo te ruego, ante esta necesidad, Señor, actúa, haz o tal, Señor, tú. No, tú vas en autoridad. Otro de los términos, tú vas en la autoridad que Dios te ha dado. O sea, y con esa autoridad, tú vas. ¿Me explico? Y ahora yo declaro, y yo tal, y yo pon, y yo pon, y yo pon, y yo pon. Entonces el fideísmo está basado en las leyes espirituales que son las porciones que los maestros de esta teología declaran como ley o principios bíblicos. Y Dios está atado a cumplir
esos principios. Y la responsabilidad depende del creyente, tanto su éxito como su fracaso. Y se mide en cuanto al grado de prosperidad y de salud que se obtenga. Cuando llegas a ser una nueva criatura, tu espíritu se crea completamente de nuevo. Tienes que darte cuenta que no eres un esquizofrénico espiritual, o sea, mitad Dios y mitad Satanás. Eres todo Dios. Interesante. Seguimos con el fideísmo y comparándole con la fe bíblica. En el fideísmo hay fe, lo mismo que en la fe bíblica. Todo depende de la fe del creyente. Por eso se pone tanto énfasis, según crees, así te será hecho. Depende de los resultados. Y fijaos, las armas necesarias para ser vencedores. Se ven muchas predicaciones que dicen las claves para el éxito, para la victoria, para el milagro. Entonces, parece que no, pero hay una serie como que si tú tienes esos puntos claros, ya está. Ya está. Pero eso lo hemos visto aquí ya varias veces. Ya no lo hemos hablado además, y tú lo has comentado una vez, y en esta iglesia ha pasado. Que sí. Por eso digo que... He dado el texto literal bíblico, es decir, si tú haces esto, a mí me pasó, tú vas a conseguir tu milagro. O sea, no son palabras textuales, pero casi lo mismo. Así es, ¿no? Una de las cosas que pone aquí es que el confesar, lo que significa es hablar la misma cosa que la Escritura. O sea, la confesión tiene que estar, es decir, lo mismo que lo que Dios dice. Lo que pasa es que en algunos de estos casos hay escrituras que dicen, según tu fe será hecho, pedid todo lo que queráis, que os será hecho. Entonces alguien dice, ¿ves? Está la escritura. Pero ¿qué hemos aprendido en todo esto? Que cuando se habla de algo que dice la escritura, nunca podemos aislar un solo texto, sino queremos decir qué es lo que Dios dice acerca de sanidad, o riqueza, o salvación, o vida eterna, o hay que ver todo lo que dice la Escritura en relación a ese tema. En el momento que sacamos un solo versículo, es parte de la Escritura, o sea, no tenemos el derecho de quitarlo, pero lo tenemos que ver en el contexto de todo lo demás, ¿vale? Entonces yo creo que sí tenemos autoridad, pero no hasta el punto, como dicen, de que es que uno de los conceptos es Dios ha delegado toda la autoridad en su iglesia. Y por eso todo depende de lo que nosotros hagamos. El versículo mal empleado de todo lo que hacéis en la tierra será dado del cielo. Claro, no sé, a lo mejor suena raro el cómo yo lo estoy expresando, pero decir, está ahí. Entonces, en relación a la fe bíblica descansa en la voluntad de Dios. Podemos decir, sí, yo puedo orar el Padre Nuestro diciendo, bueno, Señor, yo descanso en que tú provees. Ahora, yo no te estoy reclamando que tú. No depende de los resultados, como Daniel en el foso de los leones. Y yo sé que tú me puedes librar. Pero ¿y si no? Te voy a seguir igual. O sea, mi fe cree que Dios puede, pero no crea liberación de las circunstancias por sí mismo, sino depende de la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, es un concepto distinto. Y yo, Sí, no. es que además en este caso que mencionas, yo creo que lo que más influye, si de verdad algo influye en el corazón de Dios, es la obediencia.
más que su autoridad como hijo de Dios. Es decir, un corazón predispuesto a obedecer, creo que es lo que creo. Creo que es una de las cosas, si no la que más agrada a Dios y donde muchas veces más interviene. Sí, Es decir, Señor, es tu voluntad y me sujeto. Y oro, yo te pido esto, pero que sea lo que tú quieras. Pero creo que es una de las cosas que más toca el corazón de Dios, la obediencia. Por eso hay tantos ejemplos como la Escritura, ¿no? Y por eso es tan distinto, por eso los vemos tan avasalladores. Es que, me explico, se comen el mundo y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque son hijos del rey. ¿Lo que pasa? ¿Y yo soy el limpiabotas o qué? Es que te crean ese complejo. Es que te crean esa sensación o ese no sentido de inferioridad. Que sí. A mí me ha pasado. Calla. Somos de segunda clase, vamos a ¿No? Entonces, fijaos también, dice aquí, el poder de la lengua. Otra vez, hay poder en lo que dices. O sea, es que es uno de los conceptos, ¿vale? Hay poder en lo que crees, hay poder en lo que proclamas y declaras. Eres un Dios creativo, porque tú creas con lo que tú dices. Lo que dices recibes. Entonces tú declaras, tú proclamas y tú haces que eso ocurra de alguna manera. Es magia. Fijaos una cosa, Pela decía, la diferencia entre lo que es la oración y esta declaración positiva, porque esto en realidad es magia. ¿Qué es magia? Magia es que y si no preguntarle a Merce, los conjuros mágicos es que con una serie de fórmulas o palabras que tú haces que los espíritus hagan y obedezcan a ese conjuro. O sea, tú tienes poder sobre el mundo espiritual a través de tus palabras. Eso es magia. Pero resulta que nosotros con este tipo de vocabulario, cuando yo empiezo a declarar y proclamar y tal, y que Dios lo tiene que hacer, o sea, es que es como si yo estuviera conjurándolo para que Él se someta a lo que yo estoy declarando y proclamando. No sé si me explico. Por eso es muy distinto a decir, Dios, ante esta situación, Señor, ¿qué? Y Dios dice, pues esto y aquello. Y ahora mi fe es creer que lo que Dios ha dicho, a pesar de lo imposible, se va a hacer. Pero previa prescripción médica. No sé si me explico. Entonces, la fe es creerle a Dios para que aún lo imposible pueda ser hecho. Y, aun llegando a lo ridículo, a lo imposible, a lo que sea, yo creo que si tú has dicho, se va a hacer. Pero previa dependencia. Esto, supuestamente, en fe, yo voy por delante. Yo no me molesto en preguntarle a Dios. Yo ya voy creando con mis palabras, porque yo tengo fe. Seguimos adelante. Doctrina de la identificación. Hemos comentado antes la definición del hombre. Bíblicamente el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Formando una unidad. ¿De acuerdo? Lo que aquí se intenta ver es que esas, llamemos, tres partes del hombre, como que son completamente independientes, ¿vale? Y dicen que el verdadero yo es el espíritu. Y sobre todo, el espíritu nacido de nuevo, ¿vale? Entonces queda casi más separado y está el espíritu aquí y alma y cuerpo aquí, ¿vale? Entonces fijaos que dice, un ser espiritual
un ser, o sea, el hombre es un ser espiritual que posee alma y que casualmente reside en un cuerpo físico. El verdadero tú no es lo que se ve, sino el hombre interior, el espíritu hombre, el ser espiritual que nace de nuevo y llega a ser divino. Mira, ¿por qué viene esto? Porque estábamos comentando antes. Se pone tanto énfasis en que la impresión que Dios me ha dado a mí. Por ejemplo, en algunos de los estudios que vimos aquí, en algún momento creo que mencionamos, y os sonará igual, al ángel de Jehová. ¿No? Hicimos una mención, y normalmente en las escrituras el ángel de Jehová está relacionado con una manifestación de Dios al hombre en forma o apariencia angélica. Vamos a definir eso así. Entonces, cuando yo expresé ese concepto, hubo alguien que dijo, ¡uy! Me dio algo en mi espíritu que eso no estaba correcto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro órgano de discernimiento es nuestro espíritu, y que a veces lo que nosotros entendemos como discernimiento espiritual de nuestro espíritu no está corroborado por lo que la propia escritura dice. Entonces resulta esa impresión subjetiva exclusiva del espíritu nos puede hacer torcer las cosas. ¿Por qué? Porque es subjetivo. ¿Y cómo diferenciamos la verdadera revelación del espíritu a nuestro espíritu de lo que es la verdad de Dios reflejada de manera normal y correcta? No sé si me explico. Entonces, en este caso, siento en mi espíritu que eso no es así. Y les digo, vamos a ver, pero si es una verdad de la escritura, entonces ¿qué espíritu te está diciendo aquí espíritu que eso no es? ¿Me explico? Porque se depende tanto de lo que yo siento, de lo que mi espíritu me dice. No sé si me explico. Sí, hay un texto en la escritura que dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, hay una realidad allí de esa comunicación de espíritu a espíritu, pero ¿os dais cuenta lo susceptible que puede ser? Ahí puede ser que lo que dices tú, que aíslan el espíritu, y realmente Dios nos hizo en tres partes, un poco con la idea de Dios que es una Trinidad, ¿no? Entonces, yo creo que Dios quiere que sean las tres partes las que lo usen en este conocimiento. O sea, el espíritu revela, la mente entiende y el corazón siente. O sea, las tres cosas deben ser usadas porque Dios no deja ninguna parte de la Trinidad aparte. Entonces, yo creo que esa es una idea realmente de que estás formando. Lo mismo que los que creen es que el corazón siente esto, ¿no? Lo mismo que se interior. Sí. Entonces yo creo que realmente Dios nos hizo tres en uno, porque las tres partes tienen que ser usadas para llegar a lo que Dios nos quiere transmitir. Correcto. Eso en todos los aspectos se puede decir de la fe. O sea, yo creo que si el hombre es cuerpo, alma y espíritu, Dios quiere llegar al hombre completo. O sea, Dios está preocupado por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. Pero ¿qué pasa? El concepto gnóstico es la separación. Lo que vale, lo que prima, lo verdadero, lo real, es lo que experimento en el mundo espiritual. Lo que yo experimento, siento, entiendo, vivo en el mundo natural, igual no sirve para nada o es malo. Por eso lo que prima es siento en mi espíritu. Y lo podemos utilizar en la predicación. Siento de Dios, ¿qué tal? En vez de decir, he comprendido que Dios quería traer esta verdad a nuestros corazones. Entonces, nosotros en nuestro vocabulario manifestamos el vuelco a que lo espiritual prima, a que eso es lo verdadero
y lo que simplemente yo he llegado a entender que esto es así, es decir, como que eso no tiene valor. Pero lo problemático es que como lo espiritual es tan etéreo, puede llevar a error porque es etéreo y podemos confundir la revelación del Espíritu subjetivamente, algo que es real y palpable, evidente. Porque lo subjetivo es tan personal y que a veces, ¿de dónde viene el error de que el Señor me ha revelado en mi espíritu? Es subjetivo. Es subjetivo. Identificación, que son las 9 casi. Bien. En ese concepto separado del hombre, si tenemos dentro la misma esencia de Dios, porque es el hombre nacido de nuevo, ese espíritu no puede pecar. Y por ejemplo, hay algún versículo que dice eso, que no podemos pecar. Claro, como tu espíritu ha nacido de nuevo, una nueva criatura, no está supeditada a la carne, etc., es espiritual y tiene la misma esencia divina, no peca. Entonces, otro concepto interesante en esa separación, ¿vale?, de espíritu es lo que vale, el resto no. Dice, el alma y cuerpo aún pueden resistirse al espíritu, pero para mantener esa parte sujeta hay que usar la renovación de la mente. Un ejemplo, creciendo en gracia, ¿cierto? O sea, tenemos esa imagen clara. Bien. Uno de los textos para mí favoritos, y es una realidad, es Romanos 12. Romanos 12:2. Siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena y agradable voluntad de Dios. Un poco, digamos, a veces con el predicado es que dependiendo del patrón, así sale el vestido. Cuando tenemos los conceptos, estructuras mentales del mundo, pues así nos salen las cosas. Porque como dice la Escritura, según es el pensamiento, así es el hombre. O sea, es una cosa de cajón. Depende de nuestra forma de pensar, los pensamientos nos llevan a las acciones. Entonces, para mí, hay una realidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y esto de aquí? Es, para mí, la irrealidad de que si tú te creas un concepto X y lo tomas como real, estás viviendo en una burbuja, ¿cierto? Y es ahí donde se pone mucho énfasis en cree esto, esto y esto y esto y esto. O sea, transforma tu mente. Por eso, en este tipo de movimientos te suelen decir, es que eso hay que discernirlo espiritualmente. Sobre la Escritura. Pero lo curioso es que utiliza la Escritura de manera manipuladora. ¿Qué te están diciendo con eso? Uno, objetivamente, desde aquí, dice, vaya tontería. El hombre natural no puede comprender las cosas. El espiritual sí. Si tú eres transformado en tu mente y crees esto, habrás pasado a un estado superior donde verás las cosas de otra manera. Hay parte de verdad en eso, pero de tal manera que te llevan a vivir en una irrealidad. Y te dicen, lo que tú comprendes, eso es irreal. Lo que verdaderamente es lo que tú estás entendiendo con este nuevo conocimiento, con esa mente renovada, transformada, con esa serie de principios de fe, que lo otro es secundario. Entonces, el problema es que hay verdades en todas las cosas, pero se llevan a tal punto que te hacen cambiar las cosas. Hemos comentado
para mantener al alma y al cuerpo sujeto al espíritu, hay que cambiar la mente. Entonces, ¿hay una verdad bíblica en siendo transformados por la renovación de la mente? Eso es bíblico. Pero cuidado que el sistema de esa nueva mente no se haya salido del tiesto, porque entonces tú ya irás en otro tipo de esfera, que también se llaman así, recordando más a lo mágico y tal, ¿no? Y fíjate, esto. ¿Entendéis lo peligroso? Lo que pasa es que en nuestro concepto, esto es que es primordial. Yo es que he sentido el Espíritu, yo es que el Espíritu me ha hablado, yo es que tal. Y otro, igual de creyente, igual que tal, te dice, ¿perdón? No sé si me explico. Entonces, es que esa zona, al ser tan particular y tan a veces poco tangible, es peligrosa. No estoy diciendo que sea mala, sino que es peligroso si mucho lo basamos en lo que siento del Espíritu, etc. ¿Vale? Y sobre todo si dices que eso es lo que prima, porque lo otro es humano, es carnal. ¿Vale? Entonces, lo crucial es escuchar la voz del Espíritu. Por eso digo, nosotros tenemos mucho más probabilidad de riesgo que otras denominaciones más, llamemos, materiales y físicas. Ellos, no, la palabra fría y dura. No hay tanta... ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos más riesgo que ellos. No digo que nos estemos equivocando, pero sí que tenemos más tendencia a eso. Pues lo otro sí que me gustaría subrayar simplemente que solo Dios es creador. ¿Vale? Nosotros podemos hacer muchas cosas en nombre de Dios siempre y cuando estemos supeditados a esa dirección de Dios en cada momento. No por nuestra cuenta y riesgo de ir y deshacer en su nombre. Lo curioso es que en el nombre de Jesús yo te ordeno que... Pero son casi como comodines, ¿no? Que utilizamos la palabra y el nombre de Jesús como fórmulas mágicas, ¿no? Que, por ejemplo, eso de cubrimos con la sangre, eso lo usamos mucho. ¿Sabemos de dónde viene eso? ¿De dónde sale? Te lo iba a preguntar, ¿sí? Se sabe. Lo hemos oído, pero no sabemos de Por una parte, eso puede venir del propio Éxodo, cuando se utilizó la sangre para los dinteles y entonces el ángel de la muerte pasó. Entonces es un, se puede decir, elemento de protección, por llamarlo de alguna manera, tomado desde ahí. ¿Vale? Entonces, sería cuestión simplemente de analizar, ¿no? Es decir, ¿a cuento de qué lo utilizamos? No, ya lo cubrimos por la sangre. No hay ninguna fórmula, o sea, ningún pasaje donde te diga que te debas cubrir con la sangre de Cristo. La sangre trae victoria. En la sangre de Jesús hay perdón de pecados. Pero no es la sangre, no es la sangre. Nosotros como si tuviese con la sangre, porque la muerte se ponía las puertas para que no Pero no es como, no es como echar demonios, que sí que lo hacían en el nombre de Jesús. Y eso sí es una... Sí es la... Entonces lo de cubrirse con la sangre de Jesús es otra... No, vamos a ver. Lo que estoy diciendo es... la expresión. Vamos a ver. Yo meto los dedos y yo salgo preguntando. No estoy diciendo que eso es ni verdad ni mentira. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. A lo que voy es que tenemos muchas cosas que a veces no sabemos de dónde vienen y ni siquiera si hay teología que sostenga eso. A eso es lo que voy. ¿Me explico? Y que lo utilizamos a veces como fórmulas mágicas. A eso es lo que voy. Entonces, ¿hay poder en la sangre de Jesús? Sí. Porque en la muerte de Jesús en la cruz, porque otro de los elementos que se menciona ahí es que Jesús no venció a Satanás en la cruz. Vamos a terminar con esto. Jesús venció a Satanás no en la cruz, sino en el infierno. Es una doctrina que... Eso es
¿Por qué? Eso lo encontraba yo. Ahora mismo me acababas de dejar a mí porque Que mañana vengo a trabajar. mañana, ahora mismo ya me ponías en mano libre. Bien, el concepto de la expiación, ¿eh? Por eso, Has estado atento. Prueba, pues toda prueba. por eso para mí era importante que en cada lección lo hayamos leído para acá. Sí, sí. Bien, entonces, concepto de ellos. Nosotros le pertenecemos a Satanás por derecho legal. Jesús se identifica con nosotros, ¿vale?, de tal manera que Jesús se hace pecado. Se hace pecado. Muere espiritualmente. Muere físicamente en la cruz, pero como pecado tiene que sufrir el castigo del pecado y pecador tiene que sufrir en el infierno. Eso lo tienen estos. Sí. Esto viene atrás. Sí. Entonces, la victoria de Jesús sobre Satanás se produce en el infierno después de haber sufrido como pecado y pecador, porque se identifica. ¿Habéis visto la identificación? Jesús se identifica con pecado, pecador, se hace pecado, sufre en el infierno y allí arrebata las llaves a Satanás, nace de nuevo y entonces ahí es cuando tiene la victoria sobre Satanás. La Escritura dice que Jesús fue cordero sin mancha. 1. 2. A él se le imputó, se puede decir, el pecado, pero no se convirtió en pecador, porque fue como cordero sin mancha. En el momento que él se hace pecado, él es un cordero sin mancha. 1. 2. Fue su muerte en la cruz cuando él dijo, consumado es, por la muerte física y derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, la muerte física y sangre en la cruz es lo que produjo la redención. Si se dice que fue a los infiernos, que es una mala traducción, Cuando dice que bajó a los infiernos fue a predicar. a predicar a los encarcelados, que vimos que era una manera de decir lo que se os anunció en el pasado y que Dios dijo que iba a traer liberación, aquí está la prueba. Eso es una cosa, y otra cosa es que Jesús fue llevado al infierno como pecador y fue atormentado y sufrió y que así ganó la redención. ¿Por qué? Porque Satanás tenía derecho legal sobre el hombre y por tanto el precio que se pagó de Jesús fue a Satanás. O sea, Jesús le pagó a Satanás para que él nos dejara libres. En vez de que, como dice la Escritura, fue un sacrificio de cordero sin mancha ofrecido a Dios. Por eso en esta teología, Satanás toma el lugar que es el de Dios, porque el sacrificio es hacia Satanás. Yo le pago a Satanás. Por eso Satanás tenía el derecho de atormentar a Jesús. Lo curioso es que utilizan las escrituras. ¿Sí? Utilizan las escrituras. Y por eso a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto muchas de las cosas que podemos tener ahí tienen esa influencia. ¿Sabéis? El movimiento de la fe, los orígenes fueron del maestro, vamos a decirle, el maestro de la María Baker de la ciencia cristiana. El movimiento de la fe viene de la línea de ciencia cristiana,
que no es la cienciología. Que la ciencia cristiana no es ni ciencia ni cristiana. Porque no, hubo un despertar de lo que fue el mundo de las sanidades, uno por el mundo pentecostal y otro por el mundo del poder sobre la mente. La ciencia cristiana no decía la enfermedad es algo real. Entonces, de ahí, de la ciencia cristiana, que sigue creyendo el poder de la mente para rechazar la realidad, pues no, tú estás sano. ¿Qué es? Lo que tú crees prima sobre los síntomas. No, aunque tú estés hecho polvo, declara y proclama y cree que eso es mentira. Tú no estás enfermo. Entonces, ahí el siguiente es Kenyon, y lo veréis reflejado. Kenyon, Hegel, Copeland y demás historias. Entonces, el movimiento de fe, aunque es cristiano, no viene de la línea del avivamiento pentecostal, viene de la rama del nuevo pensamiento, metafísica, gnosticismo, ciencia cristiana. Por eso es una conjugación de elementos cristianos, pero con metafísica y gnosticismo. Entonces, es que para nosotros yo le entiendo que es mucho más fácil hablar de hormonas, testigos de Jehová, dentista, porque diciendo, Claro. y también entiendo que en el momento que un tío visceral como yo lanza una andanada de estas para algo que estamos viviendo y creyendo, ¿por qué nos afecta a nosotros? Entonces, es mucho más fácil decir, sí, pero nosotros no estamos cayendo en ese extremo. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que empecemos a revolcarnos como perros? Ahora se nos digo ya de madre, sin entender de dónde nos ha venido. O sea, cuando uno piensa en los orígenes, y que a lo mejor ciertas cosas están muy suavecitas, muy tal, pero como eso, ¿cómo está?